Mateo capítulo 24, verso 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Vamos a leerlo otra vez. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Ahí ven. Y dice de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea que nosotros no estamos, vamos a decir, resguardados de no ser engañados. Por eso dice, engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. He dicho últimamente que este tiempo que vivimos es un tiempo de engaño. Un tiempo de engaño. Y nosotros muchas veces, por no estar bien cimentados en la palabra de Dios, nos dejamos engañar. Por eso en la Biblia aparece con mucha frecuencia como una advertencia del Espíritu Santo: no se dejen engañar. El engaño es algo que el diablo usa como su arma principal. Por eso la palabra diablo, eso es lo que significa, engañador, el engañador. Y él engaña haciendo uso de dos cosas. Preste atención. Él engaña haciendo uso de la verdad y de la mentira. Él mezcla la mentira con la verdad, de manera que la mentira parezca verdad y que la verdad parezca mentira. Ese es su trabajo, engañar. Entonces, dice que en estos días aparecerían falsos profetas que harían grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, dice, oiga bien, preste atención, que son palabras que salen de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Cuántos de los que están acá estarán de acuerdo conmigo en que los tiempos irán de mal en peor? Que la Biblia dice que los tiempos irán de mal en peor. ¿Cuántos están de acuerdo con ese verso? Los tiempos irán de mal en peor. Me levantan la mano. Todos los que están de acuerdo. Amén. Pues yo no. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que los hombres irán de mal en peor, engañándose y siendo engañados. Dice, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esa frasecita de mal en peor solamente aparece ahí. Por lo tanto, cuando usted oiga a alguien diciendo, bueno, la Biblia lo dice que los tiempos irán de mal en peor, los tiempos no. Son los malos hombres y los engañadores que lo harán, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ustedes ven por qué puse este pequeño ejercicio, porque sin darnos cuenta podemos ser engañados. Podemos ser engañados. Y por eso debemos acudir
y afianzarnos en la palabra de Dios, para que no la citemos mal, para que no digamos cosas que la Biblia no dice, para que no repitamos como el papagayo cosas que nos han enseñado, porque desde chiquito yo oigo eso, que los tiempos irán de mal en peor, pero la Biblia no dice los tiempos, dice los malos hombres y los engañadores. Y este es un tiempo donde los engañadores están siendo usados y manipulados por el diablo, que es el engañador principal, para producir engaño en la tierra. Por eso debemos ser muy cuidadosos en el momento en el que estamos viviendo. En 2 Tesalonicenses, el capítulo 2 y los versículos del 2 al 3, el Espíritu Santo, usando al apóstol Pablo, quien dirige esta epístola a los tesalonicenses, el Espíritu Santo nos da allí tres advertencias. La primera dice: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No se dejen mover fácilmente de su modo de pensar. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que nosotros tenemos un modo de pensar. Nuestro modo de pensar no es igual que cuando no estábamos en Cristo. Cuando estábamos lejos de Dios, teníamos una forma de pensar diferente a la de ahora. Por eso, usted debe verificar cómo es su modo de pensar ahora, porque tiene que ser según Cristo, ya que la palabra nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, entonces nuestro modo de pensar debe ser el modo de pensar de Cristo. Por lo tanto, no se dejen mover de su modo de pensar. Traigo esto a colación, ¿saben por qué? Porque según vimos el video que presenté al principio para introducir esto, uno de los planes de la inteligencia, o sea, de quienes manejan o están manejando la inteligencia artificial, es hacer un cambio drástico y total de la Biblia. Yo estoy analizando aquellas palabras que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro cuando recibió la revelación del Padre. Que Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo: esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Y entonces le dice: y yo te digo que tú eres pequeña piedra pequeña, y sobre esta roca declarada, que soy yo, edificaré mi iglesia. Y dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué nos está diciendo el Señor a través de esas palabras que le dijo a Pedro? Que habría un confrontamiento constante entre las entidades infernales contra la iglesia. Todo lo que está pasando en el mundo hoy, oiga bien, todo, absolutamente todo, tiene que ver con ese enfrentamiento. El plan del diablo y de las élites, que son títeres del mismo diablo, es un levantamiento contra la iglesia de Jesucristo.
O sea, ustedes dirán, ¿cómo? Si todo lo que estamos viendo, todo lo que usted escucha en las redes, todo lo que usted ve en las noticias, que habla de una conflagración, una lucha, una batalla entre el bien y el mal, es por causa de la iglesia de Jesucristo. Y le voy a poner un ejemplo. Y el ejemplo está en el Salmo 2. El Salmo 2 dice: ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y oigan lo que dice. Por favor, preste atención. Esto es una palabra profética, porque el Salmo está lleno, los Salmos está lleno de profecías. ¿Cuántos saben que los Salmos es un libro profético? Sí, sí. Dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. ¿Contra quién? Contra Jehová y contra su ungido. Déjalo ahí. Hay un levantamiento de los jerarcas, de los hombres, los hombres más potentes económicamente hablando y políticamente hablando en la tierra. Y ese levantamiento es contra Jehová, pero también contra su ungido. Miren, la palabra ungido aquí tiene tres connotaciones. Guarde esto que le voy a decir, es muy importante. Para que usted sepa que el levantamiento es contra Dios primero, pero también contra su ungido. La palabra ungido aquí puede estar refiriéndose directamente a Jesucristo, como el Mashiach, el ungido. Pero la palabra ungido aquí también puede connotar un levantamiento de los reyes de la tierra, de la élite, contra Jehová y contra la iglesia de Jesucristo. Porque Cristo no es sin la iglesia y la iglesia no es sin Cristo, ya que es un solo cuerpo. Y el Hijo corporativo es el ungido de Dios. Pero también ese término ungido puede estar refiriéndose a el ser humano, al ser humano. Entonces, el levantamiento de los reyes de la tierra dirigidos por el mismo diablo es contra Jehová y contra nosotros como hijos de Dios, contra la humanidad como creación primorosa de Dios y contra el mismo Cristo. Por lo tanto, es bueno que estemos bien claros y no nos dejemos mover con facilidad, como dice Segunda Tesalonicense. Entonces, es una advertencia que el Espíritu Santo le está dando a usted. Pero para que el hermano no se le olvide, dígaselo. No te dejes mover fácilmente de tu modo de pensar. Dios te estableció en una casa espiritual y tú tienes que ser muy cuidadoso en no moverte de ese lugar donde Dios te puso. Tú no puedes moverte antojadizamente porque no estés de acuerdo con la línea que se está enseñando, porque no estés de acuerdo con algunas actitudes de algunos líderes o porque no estés de acuerdo en cómo se hacen las cosas. Tú tienes que ser muy cuidadoso. El modo de pensar que Dios te ha entregado está conectado a la casa donde Dios
te colocó. Por lo tanto, no te dejes mover de tu modo de pensar. Pero también dice, otra advertencia que te da el Espíritu Santo es, no te conturbes, no os conturbéis. Y esa palabra en el original significa, no entres en terror. Usted y yo vamos a ver y a escuchar cosas en estos días que no nos pueden aterrar. Y que no nos pueden aterrar y que no deben aterrarnos. Por eso la palabra lo dice bien claro. El Espíritu nos está haciendo una advertencia. Oigan lo que oigan, escuchen lo que escuchen, vean lo que vean, no se dejen aterrar. No se conturben. ¿Estamos aquí? Amén. Pero también otra advertencia encontramos en el mismo capítulo 2, pero en el versículo 3, donde dice, nadie os engañe en ninguna manera. Yo estoy usando solamente las frases, no estoy usando el verso entero. Ustedes saben que en la Biblia una tilde tiene enseñanza espiritual para nosotros. Dice que no pasará ni una jota ni una tilde de esa palabra. Por lo tanto, estoy usando solamente la frasecita. Nadie os engañe en ninguna manera. ¿Por qué les traigo esta palabra? Porque es una advertencia del Espíritu Santo en estos tiempos para la iglesia de Jesucristo. No se dejen mover fácilmente. No se dejen engañar en ninguna manera, pero tampoco entren en terror cuando ustedes vean y escuchen cosas que van a escuchar, que se están oyendo y que se van a oír más todavía. Otra advertencia que quiero traer a colación por parte del Espíritu Santo. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice lo siguiente. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1. ¿Están acá? Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los tiempos finales, postreros, los que estamos viviendo, algunos van a alejarse, a desertar de la fe. Algunos apotastarán de la fe. Eso quiere decir que van a echar a un lado la fe. Y echar a un lado la fe significa que tratarán de salvarse por otros medios. Y el único medio de salvación es Cristo por la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, muchos, y aunque aquí dice algunos, pero hoy día muchos están desertando de la fe, están echando a un lado la fe. Y no es que están diciendo, nada, ya yo no soy cristiano, ya yo no quiero saber de la iglesia, ya no. El desertar de la fe, tú puedes desertar de la fe aún estando congregándote, aún estando en la congregación. Cuando tú no dejas que la fe haga su trabajo en tu vida y la echas a un lado y comienzas a vivir según tu propio estilo de vida y a tratar de conseguir las cosas por tu propio especunio, entonces tú no estás viviendo por la fe. La estás echando a un lado. Y este es un tiempo donde muchos van a apostatar de la fe. Y oigan bien cómo dice, apostatarán de la fe escuchando.
Diga, escuchando. Esa palabra originalmente significa prestando mucha atención. Escuchando a espíritus engañadores. Espíritus engañadores. ¿Saben lo que son espíritus? Ustedes, ¿verdad que sí? Pero hoy día muchos espíritus están tomando forma física para engañar, para producir terror, miedo y espanto. Cuando usted escucha por las redes, ve videos de una mujer que en un avión comienza a vocear y a decir que la bajen de ahí con mucha tensión y diciendo que la saquen de allí porque ese hombre que está allí no es humano. Ese ser que está ahí no es humano. Bueno, es un caso que se da y cualquiera dice, bueno, es un caso entre tantos. Pero también en otro lugar, en un avión, otro hombre, un hombre en este caso, también sucede lo mismo. Y en China también, otro caso, en un avión sucede lo mismo. No es humano, porque la forma en que me miraba, en vez de pestañear así, pestañaba así. Espíritus engañadores. Hay muchos espíritus engañadores moviéndose en nuestros tiempos. Y hay muchos hijos de Dios que están echando a un lado la fe por miedo. Recuérdense lo que dije primero al principio. ¿Qué te dice el Señor? No os conturbéis. ¿Qué significa? No entres en terror. Hace muchos años, en mis primeras prédicas a la iglesia, congregación cristiana, y aún en otras congregaciones, llegué a predicar y a decir que se acercarían los tiempos cuando la gente tendría una relación estrecha con los demonios, aún sabiendo que no son seres humanos. Que habría apariciones demoníacas, que los demonios se personificarían, tomarían forma física, ya sea de animal, de humanos, y yo siempre dije eso, pero nunca pensé que viviría esos tiempos, y ese es el tiempo en el que estamos viviendo. Un demonio, un espíritu, porque son espíritus que tienen esa facilidad de tomar forma física, y eso no es de ahora, eso es desde el principio, ya lo he explicado. Aún los mismos ministros de Dios, los ángeles de Dios, tomaban forma física. En una de las cartas apostólicas escuchamos este verso que dice: hospedaos los unos a los otros, porque muchos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Les he hablado en otras ocasiones respecto a esto para que usted esté bien claro que aún ángeles de Dios pueden tomar forma física. Por lo tanto, demonios también, que son seres caídos, pueden tomar forma física, aunque no todos. Hay demonios que fueron confinados a vivir en un cuerpo para poder manifestarse, entrar en un cuerpo, pero hay demonios que tienen la capacidad de tomar forma física. Guarden esto que estoy diciendo. Y este tiempo en el que estamos viviendo
Es un tiempo de nosotros estar bien alerta. Algunos van a apostatar de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay unas cuantas doctrinas de demonios, de las cuales voy a mencionar aquí algunas. Pero decía que esos espíritus engañadores habrían de usar el arma que el diablo usa con más eficacia en este momento para engañar a la gente. Hay unos versos muy importantes que es bueno que no olvidemos nunca, que están en primera carta de Juan, en el capítulo 4, y los versos del 1 al 3 dice así, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino, ¿qué dice? ¿Cómo dice? Probad los espíritus si son de Dios. ¿Qué es esto de probad los espíritus? O sea, usted tiene que, cuando escucha algo raro, y no que es raro, es que muchas veces usted escucha algo que usted cree que es de Dios, porque te habla en un lenguaje muy bíblico, un lenguaje muy escritural, pero tergiversa algunas cosas. Entonces dice aquí, ustedes tienen que probar los espíritus. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y dice el verso 2, en esto, agarre esto, hermano, para que usted pruebe los espíritus. Cuando usted vea algo raro o escuche algo raro, pruebe ese espíritu. Dice, y probar aquí significa discernir, o sea, déjame ver si esto viene de Dios o no viene de Dios. Por eso yo insisto en que usted debe crecer y madurar en Dios, porque mientras más madurez espiritual tenemos, más discernimiento de espíritus obtenemos. Y podemos discernir los espíritus. Y acuérdense que los espíritus se mueven, vuelvo y repito, usando a personas. En el caso, el tiempo en el que estamos viviendo, hay espíritus que tienen la capacidad de personificarse. Pero los que no pueden hacerlo, se introducen en la mente de una persona y pueden hablar cosas que pueden hasta fácilmente hacerte caer en error. Por eso, aquí hay una cláusula que nos va a ayudar a entender cuando un espíritu viene de Dios o no viene de Dios. Dice, en esto conozcan, disciernan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Es la manera de usted probarlo. Ahora mismo, este mundo que está siendo infectado de espíritus demoníacos que han sido lanzados de arriba. Ay de los moradores de la tierra. Estamos en ese cumplimiento, en el cumplimiento de esa palabra. Todos esos espíritus tienen una forma de expresar quién es Cristo. Y lo expresan de muchísima manera. Dicen que Cristo es un iluminado. Dicen que Cristo es un avatar. Dicen que Cristo es una idea. Oigan todo lo que están diciendo. Que Cristo es una idea. Si es un iluminado, si es un avatar es una, ¿cómo decirte? Es como una
Una fotografía mía es un avatar mío. Usted no puede decir, ese es Emilio. No, esa es la imagen. Bueno, pues eso dicen de Cristo. Dicen que es un maestro ascendido. ¿Cuántos disparates dicen? Y son frases y palabras muy bonitas que usted las puede acuñar y guardarlas sin darse cuenta. Pero no se atreven a decir que Cristo es Dios encarnado, que Cristo es Dios hecho carne. Entonces, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que dice que Jesucristo es la encarnación del Dios viviente, como lo dice la palabra de Dios en el apóstol Pablo a Timoteo, diciendo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces todo espíritu que habla conforme a esa palabra es de Dios. Pero todo espíritu, dice el verso 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y oigan, dicen, y este es, ¿qué? Léanlo, el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Quién escribió eso? Juan. ¿Y cuántos años hacen que Juan escribió eso? Eso quiere decir que el anticristo no es tan solo un personaje. El personaje está reservado para este último momento. El anticristo ha estado funcionando como un espíritu desde aquellos tiempos. Y Juan dice, ya está en el mundo. A mí me da mucha pena el ver cómo la mayoría del pueblo de Dios está esperando la aparición del anticristo, cuando el anticristo ya se está manifestando y se está moviendo a manera de espíritu. A manera de espíritu, hermanos. Ya está en el mundo. Entonces, esos espíritus engañadores son una característica de este tiempo, y el Espíritu Santo nos advierte que tengamos cuidado. Pero también habla de doctrinas de demonios. Diga, doctrinas de demonios. Miren, desde el 1930 para acá se ha estado predicando que nosotros, los humanos, no estamos solos. Se ha estado predicando para acá que nosotros estamos invadidos de seres de otras galaxias y de otros planetas que viven aquí. Y oigan esto, lo que se ha estado diciendo a manera de un mito, porque muchas personas hablan de fotografías, hablan de hay testimonios de personas que dicen haber sido absorbidos por platillos y todo eso. Dicen, y que dicen que le han hecho operaciones, y algunos han sido manejados sexualmente para seguir reproduciendo una nueva raza. Todo este tipo de cosas conforman doctrina de demonios. Pero no hace un par de días, unos cuantos días, la NASA y el Congreso de Estados Unidos ha lanzado una noticia al mundo diciendo que eso es verdad y que tienen
base para certificarlo, ya que tienen naves que ellos derribaron y tienen también restos biológicos de seres como estos que ustedes vieron ahí, seres. Esa noticia está causando un boom en el mundo. Pero yo quiero decirle algo y quiero que por favor presten mucha atención. Si usted me preguntase, pastor, ¿usted cree en eso, en la existencia de seres en otras galaxias? Yo le puedo decir mi parecer a la luz de la Biblia. Por ejemplo, hay un verso que dice que, no se distraiga hermano, no se deje distraer. Hay un verso en la Biblia que dice que enciendo tronos, dominios, principados, potestades, fueron creados por Él, por medio de Él y para Él. ¿No han leído eso? Porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay, ¿dónde? En los cielos. Y las que hay en la tierra, dice, visibles e invisibles, sean tronos, es decir, dominios, es decir, habitantes de otras esferas. Aquí no se está refiriendo a ángeles, está hablando de tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora bien, preste atención. No le estoy diciendo con esto que yo estoy predicando que existen seres. Puede que existan, o sea, no se puede descartar, porque somos un puntito en toda la galaxia. Lo que yo sí sé una cosa, es que todo fue creado por medio de Él y para Él. Esa es una. Y otra, que las estrellas, las galaxias, los planetas y todo cuanto existe fue hecho por causa de la tierra, no la tierra por causa de esas cosas. ¿Para qué creó Dios las estrellas, según Génesis? Las estrellas, los soles y todo ese tipo de cosas. Para que sirvan, ¿verdad? Para que sirvan de lumbreras. Eso lo dice la palabra, eso está en Génesis. Por lo tanto, yo creo que Dios creó las grandes lumbreras, la mayor, la menor. Y dice que también hizo las estrellas. Y dice, ¿para qué las hizo? Dice para que se señorease en el día la lumbrera mayor, que es el sol. ¿Y qué es el sol? Una estrella. Y la lumbrera menor, para que se señorease en la noche, que es la luna, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la luna? Un satélite que recibe luz del sol. Entonces, las estrellas son soles de otras galaxias. Entonces puede que existan. No vamos a tirarlo eso por el suelo. Pero el engaño fuerte está en lo que está sucediendo ahora. Y quiero que por favor presten mucha atención. Este video no puedo lanzarlo a las redes porque me lo tumban, lo que voy a decir. Miren dónde está el engaño. En nuestros días, el hombre ha estado tratando, esta gente, ¿verdad? Los reyes, los que se han levantado según el Salmo 2, han estado tratando de unificar el planeta. Ahora, la meta es que todas las naciones conformen un solo núcleo. Oigan bien. Se levantarán los reyes de la tierra, y dice, príncipe consultarán ¿cómo? Unidos contra Jehová y contra su ungido. Oigan esto, hay un levantamiento con esa finalidad, y todo lo que se ha estado haciendo es con esos fines. Por ejemplo, cuando entró
la pandemia, que sabemos que es una pandemia, cuando entró, después de esto, la OMS, Organización Mundial de la Salud, ha buscado toda la forma de que todas las naciones del mundo se dejen dirigir por ella en vista de que hay amenazas de otras grandes enfermedades. Entonces, el plan es dominar el mundo a través de la OMS. Pero eso no se ha dado porque ni se va a dar por ese lado, porque la gente está convencida. Oigan, hermanos, se está hablando de una pestilencia que viene a través de los gatos, se está hablando de nuevos virus, se está hablando de muchísimas cosas, pero el plan es, oigan, no nos dejemos engañar, unificar las naciones, que las naciones todas sean una, formar un solo núcleo. Es un tiempo de engaño en el que estamos viviendo. Nosotros en Centroamérica tenemos un presidente que todas las demás naciones anhelarían tener un presidente como ese. ¿Nos referimos a quién? Nayib Bukele. Diga, Nayib Bukele, presidente de El Salvador. ¿Saben qué dijo Nayib Bukele en estos días? Está invitando a 7 naciones, a que se unan a él. O sea, conformar un núcleo de 7 naciones para convertirse en una potencia, para combatir el crimen, para combatir... Y yo vi esto y dije, pero esto me suena raro. Esto me suena raro. Es lo que el hombre está tratando de hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que el mundo ha estado engañado con todas estas cosas que el sistema le ha estado presentando. Entonces, ¿saben qué sucede? Que entonces, como la gente, mucha gente, ha despertado ante ese engaño, entonces ellos están haciendo uso de estrategias para eso. ¿Por qué Estados Unidos viene a decir ahora que existen los ovnis, que ellos tienen naves guardadas que derribaron? Los pilotos estaban dando testimonio de eso. ¿Por qué ellos vienen a saltar con eso ahora? Les voy a decir qué es lo que se están planificando. Hay un proyecto que ha estado funcionando desde hace muchos años, que se llama el proyecto Blue Beam. Y ese proyecto tiene la capacidad, o sea, por ese proyecto, esas naciones tienen la capacidad de hacer muchas cosas. Por ejemplo, tienen la capacidad de producir terremotos. Envían a través de una gigantesca antena que equivale a casi una ciudad entera, envían señales electromagnéticas a la ionosfera y de allá esas señales pueden revertirse hacia la tierra, hacia el lugar que ellos quieran y producir un terremoto. De hecho, muchos conspiranoicos dicen o creen que el terremoto de Haití fue provocado, pero no podemos decir estas cosas. Lo que sí estoy diciendo es que ese proyecto ha estado funcionando. ¿Y cuál es el plan de ese proyecto? El plan de ese proyecto es engañar a la gente a través de una parousia o un retorno de Cristo en las nubes. Por eso la gente ha estado viendo muchas imágenes que aparecen en los cielos. Cristo crucificado, la imagen de Buda, la imagen de Mahoma,
la imagen de Cristo descendiendo, de la imagen del corazón de Jesús, muchas imágenes. El asunto es que ellos están listos para escenificar, agarrar la tierra, el planeta entero y usarla como si fuese una especie de teatro y escenificar la venida de Cristo, porque ellos conocen todo eso, ellos han leído la Biblia.